ya sabemos que los grupos son los que van de arriba hacia abajo y los periodos son de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si nosotros nos ubicamos, el periodo 2 sería donde empieza el litio. Entonces son toda esta hilera que hay acá. Entonces son todos estos y si yo miro, acá está el grupo 16. Entonces yo bajo y yo miro y es el oxígeno. ¿Claro hasta ahí? Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya sabemos cómo ubicar entonces lo que es grupo y lo que es periodo. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Nosa. Nosa, levantaste la mano. ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Listo, continuamos. Entonces, el grupo A es más importante. Generalmente no es que sean más importantes, es como una clasificación que se les dio y es que el grupo A es un poquito más reactivo, es decir, no son muy estables. Generalmente nosotros no lo podemos encontrar solo, sino que, por ejemplo, si yo quiero encontrar el sodio va a estar unido a otro compuesto o el potasio. Entonces, por ejemplo, yo el potasio no encuentro ese mineral solito muy fácilmente, sino que siempre lo voy a encontrar es como si fuera un compuesto, ¿listo? Entonces tendríamos que extraerlo. Mientras que si yo voy y miro, por ejemplo, los que están en el centro, o sea, los del grupo B, generalmente son como más independientes. Entonces vamos a ver, AU. Si ven ahí el símbolo que estoy representando, ese AU es el oro, ¿cierto? Muy bien, Valeria, está pero pila hoy. Pero voy a empezar a colocar puntos de participación. Entonces, resulta y pasa que, espérame. Resulta y pasa que el oro, si yo voy o yo voy no, sino generalmente es un mineral o un metal que nosotros podemos extraer del suelo. Y en ese momento nosotros podemos extraerlo y el oro lo extraemos solito, no hay necesidad de extraerlo como compuesto, sino como elemento. Ustedes el año pasado vieron la diferencia entre un elemento y un compuesto. Y ustedes ya saben que el elemento pues es el que cada uno de los símbolos que nosotros vemos en la tabla periódica es un elemento. Mientras que si ya hablamos de compuesto es cuando ya ese elemento se une con otro elemento y ya forman un compuesto. ¿Listo? Entonces, generalmente nosotros ya encontramos el oro si lo podemos encontrar solito. El hierro también lo podemos encontrar solito. Mientras que, por ejemplo, el litio no lo podemos encontrar solo el elemento, sino que va a estar en forma de compuesto. ¿Listo? Esa es una de las grandes características de lo que es el grupo A y lo diferencia del grupo B. ¿Listo? ¿Vamos todos hasta ahí? Listo. Señora. Valerie Sotelo acabó de participar. De todas maneras, es importante que ustedes me levanten la manito para yo valerle la participación en estas porque están pilas ahí en el chat, pero entonces, de todas maneras, quiero también escucharlos. Entonces, voy a hacer ya empezar la primera pregunta, a ver cómo están de activos. Si nadie levanta la manito rápido, yo voy a empezar a preguntarle al que caiga. Entonces, el grupo, en ese caso, ¿cómo se organiza? Ah, bueno, listo. ¿Quién levantó la manito? ¿Cómo está organizado el grupo? Sofía. A y B. Elena. ¿Cómo? A y B. Como A y B. ¿Cómo es la organización? ¿En forma vertical o horizontal? Horizontal. ¿Segurísima? Sí, señora. Guevara. No me tira. Vertical, vertical. Ah, Guevara, vamos con Guevara. Voy a hacerle la pregunta a Guevara. Ya con una sola levantadita de mano. Listo, Guevara. Entonces me va a decir cuántos periodos son y cómo se organizan. 7. Y se organizan de manera horizontal. Muy bien. Listo. Entonces tenemos en ese caso que son 7 periodos, en total son 18 grupos, pero de esos 18, pues la mitad son grupos A
y la mitad son grupos B. ¿Dónde se organizan los grupos B? Valentina Sánchez. En el centro. Muy bien. Listo. Seguimos con otra característica de lo que es la tabla periódica. Entonces, generalmente, nosotros estamos viendo acá, ahí está el grupo 1A, el grupo 2A, bueno, ahí no me quedó un poquito ahí como tachadito, pero bueno. Estamos viendo los grupos, los que no tienen la A, es a los que nosotros estamos indicando que son los del grupo B. Es decir, en estos momentos el grupo B iniciaría donde está el número 3, el número 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero resulta y pasa que nuestra tabla periódica normal, generalmente en la normalita, nosotros tenemos hasta el grupo número 8. Sucede y pasa que el 8 se divide en 3 columnas. ¿Listo? Entonces, por esa razón están ahí como el grupo 12, pero no quiere decir que sea así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el grupo A nosotros encontramos algo que son los llamados alcalinos. Entonces, son estos que nosotros estamos viendo acá, donde está el hidrógeno, toda esta columna, o sea, todos los del grupo 1. ¿Listo? Los del grupo 2A son llamados, en ese caso, metales alcalinos térreos. Es decir, voy a devolverme otra vez a la tablita, son los del grupo del berilio. Entonces, son toda esta columna que están acá. El grupo en ese caso del escandio es de la columna 3. Entonces, el nombre del grupo se le da por el primer elemento que lo está formando. Entonces, este símbolo que es la S con la C es el elemento escandio y estos son los elementos que hacen parte de ese grupo. El siguiente grupo es el titanio. Entonces, aquí estamos viendo el símbolo del titanio que es TI y va entonces en este grupo. El siguiente grupo es el del vanadio, el siguiente grupo el del cromo, el siguiente grupo es el del manganeso, el de hierro, el del cobalto, níquel. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Qué elemento, qué nombre de ese elemento es el que sigue? El del Cu. Cu. ¿Quién lo sabe? ¿Ninguno? Ay, listo. Entonces, el siguiente es el del cobre, que sería el grupo 11, la familia del cobre. Entonces, vamos a irnos acá. El cobre, entonces, es el símbolo Cu. Y el último, entonces, el último grupo de la zona B es el zinc, que son estos elementos de acá. ¿Listo? Ya de ahí, entonces, seguimos con los grupos A. Entonces, seguimos nuevamente con el grupo 3, 4, 5, 6 y demás. Entonces, el grupo 3A sería el que está en la fila o en la columna de acá. Entonces, este es el 3A, que sería el mismo grupo 13, y es la familia del boro, pero entonces, pues ahí generalmente es llamado térreos. Sigue en ese caso los de los carbonoides, que es por el elemento de carbono, que son todos estos elementos de acá. Sigue entonces después la familia de los nitrogenoides, que es por el elemento del nitrógeno que está aquí. Y sigue entonces la familia de los calcógenos, que los calcógenos entonces son todos los de donde está el oxígeno. Sigue los de los halógenos, que los halógenos pues generalmente son sustancias que pueden afectar nuestro sistema nervioso y se ubican aquí en esto donde está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Y por último entonces están nuestros gases nobles. ¿Listo? Los gases nobles, entonces, en ese caso, nunca son reactivos, ellos nunca reaccionan con ningún otro elemento y generalmente, entonces, ellos sí están solitos en lo que es la atmósfera. Entonces, el helio nunca va a reaccionar ni nunca va a formar compuestos con otra sustancia. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo, continuamos. Entonces seguimos con nuestro siguiente esquema. Este esquema necesito que lo tengan ustedes en su cuadernito, porque pues aquí está la especificación de cada uno de las familias o los nombres que nosotros tenemos. ¿Listo?
Resulta y pasa que aquí pues ya no especificamos en lo que es los elementos de transición, el tipo de familia, pero ya nosotros vimos que es de acuerdo a los primeros elementos que nosotros tenemos acá. Se le da el nombre de la familia. Pero estos pues son conocidos más que todo como metales de transición. Tenemos los metales alcalinos, los alcalinoterrios, los terrios, carbonoides, nitrogenados, bueno, los que alcanzamos a ver. Y por último, unos que se llaman tierras raras. Esas tierras raras pues son unos últimos elementos que se fueron encontrando, son los más recientes, pero pues no son recientes de ahorita, sino de hace muchos años, lo que quiere decir que todos los que encontraron acá son elementos que encontraron hace miles de años. Estos fueron los últimos que encontraron y a esas tierras raras pues se les dio el nombre a cada uno del científico que las encontró. Entonces, en ese caso, por eso pues se llaman tierras raras y generalmente esos dos grupitos o esos dos periodos que están ahí se llaman lantánidos y actínidos. Ese es como el nombre que se les da. Pero el nombre general es tierras raras. ¿Listo? En la tabla periódica, nosotros tenemos una organización de acuerdo a los niveles de energía. En este caso, los niveles de energía, pues nosotros sabemos que generalmente entre más lejos se encuentren o entre más cantidad de protones hay, pues más lejos o más niveles se van a aumentar. Entonces, generalmente nosotros tenemos unos periodos o unos niveles de energía que son el nivel K, L, M, N, O, P y Q. Esos niveles nos indican a nosotros cuántos electrones vamos a encontrar en K, cuántos en L, cuántos en M y demás. Pero aquí lo que nos va a indicar a nosotros es que en ese caso hay como unas zonas. Las zonas es donde yo voy a encontrar, así como el grupo y el periodo me indican dónde yo puedo encontrarlo, también me va a indicar en ese caso la zona. Resulta y pasa que yo en la tabla periódica tengo 4 zonas. La zona S, que es la zona que estoy yo señalando acá, que es el color carmelito. La zona P, que es en ese caso el siguiente grupo de de los de la A, que es aquí donde estoy señalando. La zona D, que en ese caso son todos los de los elementos de transición. Y la zona F, que es todos los elementos de las tierras raras. Entonces, si yo en ese caso ubico o indico que tengo un metal que es alcalino-terrio, pues ya sé automáticamente que se encuentra en la zona o en el bloque S. Si ya estoy hablando de elementos no metálicos o gases nobles, entonces estoy hablando de los elementos que están en la zona P. Si ya estoy hablando de metales de transición, entonces sé que inmediatamente yo simplemente los voy a buscar en este lugar, o si ya estoy hablando de los que son tierras raras, pues únicamente los encuentro en el bloque F. ¿Claro hasta ahí? Afectan en el sistema nervioso, Sofía, es como tener inconvenientes, como cuando se consume alguna sustancia que altera la visión o el aspecto neuronal. Entonces, me hace sentir diferentes cosas. Generalmente los halógenos son los que son utilizados en sustancias psicoactivas. Entonces, en ese caso, por eso la gente consume drogas y al momento de consumir drogas, pues afectan el sistema nervioso, que a futuro va a generar problemas como derrames cerebrales, pérdida de motricidad y demás. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas, dudas o inquietudes? El mercurio no se puede respirar. El mercurio como tal es un elemento de los metales de transición. Nosotros podemos utilizar el mercurio para explotar y generalmente obtener lo que es el oro.
Lo que sí hace es que, pues generalmente a veces emite sí vapores, pero lo que hace el mercurio es que él penetra es por medio epitelial, o sea, por medio de la piel, y también afecta el sistema nervioso, pero puede causar en ese caso daños en las células, ocasionando cáncer. ¿Listo? Así es, por contacto constante, es decir, por ejemplo, las personas que generalmente se les da cáncer o se enferman por contacto con mercurio es porque se encuentran en los lugares donde se hace explotación de oro o son las personas que se encargan de extraer el oro o están en pues están en constante contacto con ellos. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ¿dudas, preguntas o inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, resulta y pasa entonces que, como les dije, Guevara, señor, Profe, ¿esos números tienen algún significado? ¿cuáles números? El 2S, el 1S, el 2P. Entonces, ¿qué es lo que nos están indicando acá? Generalmente el 1, el 2, el 3, estos numeritos que están aquí, es de los periodos. Entonces ya nosotros sabemos que este es el periodo 7 y aquí está el S. Mientras que lo que sucede acá, aquí pues aquí lo corrieron más hacia abajo, pero generalmente nosotros sabemos que en la tabla periódica normal, nuestros elementos de transición van desde aquí, desde esta partecita de acá. Eso está corrido. Entonces acá está 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces todos dan con ese mismo entorno. Entonces aquí empieza los 2P, los 3P, los 4, los 5, los 6 y finalmente el 7. Aunque generalmente estos elementos de acá, que están en la tabla periódica original, casi nunca son utilizados porque son elementos que poco tienen relevancia en la Tierra o en la vida común. ¿Listo? Muy buena pregunta, Guevara. Entonces, eso lo que nos está indicando esos numeritos que están acompañando a las letras es con respecto a los periodos. Entonces ya yo sé que el periodo en la zona P no hay ningún elemento que tenga el número 1 o que esté ubicado en el periodo 1, sino empiezan a partir del 2 hacia abajo, que en los elementos de transición empiezan desde el 3 hacia abajo. ¿Listo? Y en los de tierras raras, entonces empiezan o están ubicados en el periodo 4 y en el periodo 5. Listo. Resulta y pasa que, parte de todo, todos los elementos tienen unas características y unas propiedades. Esas características y esas propiedades, esas características y esas propiedades, pues están aquí en este caso. Como les había indicado, son características que son tanto físicas como químicas. Entonces, ¿qué significa física y qué significa químico? Entonces, físico simplemente es algo que yo puedo determinar sin cambiar su estructura o sin cambiar su forma molecular, mientras que ya en ese caso químico es ya más específico y ya es con respecto a su fórmula o su estructura química y demás. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos con un símbolo, pues el símbolo es simplemente una representación. ¿Eso sería una propiedad física o una propiedad química? ¿Quién quiere decirme? Listo, Guevara. Agradezco mucho el respeto de la clase, entonces ya espero no seguir hablando aquí de a qué horas tiene la clase de inglés y demás. Bueno, señor. ¿Física? Física, ¿por qué? Pues porque no estamos mirando nada de lo que es la composición del hierro. El nombre es algo también que es literalmente algo físico. El peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? ¿Alguien se acuerda qué es el peso? No vamos a llamarlo de peso atómico, sino masa atómica. ¿Alguien se acuerda qué es la masa atómica? ¿El tamaño del átomo? No,
¿Nadie se acuerda que es la masa atómica? Guevara. La cantidad de protones. ¿Solo protones? Bueno, la suma de todos. De protones y de... ¿Qué es el otro? ¿Qué es la otra partícula que encontramos en el núcleo? ¿Protones y qué? Y neutrones. Entonces, en este caso nosotros ya tenemos lo que son los protones y los neutrones. La suma de ellos nos indican a nosotros la masa atómica o el peso atómico. ¿Listo? Esto ya es una propiedad que tendría que ver con propiedad física o con propiedad química. ¿Alguien diferente a Guevara, por favor? Levantamos la mano antes de escribir al chat o antes de hablar. Listo, Valentina Sánchez. La cantidad de átomos. No. Yo acabo de preguntar. En ese caso, ¿sería una propiedad física o una propiedad química? El peso atómico o la masa atómica. Listo, Valery Sotelo. Sotelo, a la una propiedad química. Entonces, ¿por qué es química? Porque nosotros ya estamos verificando lo que es protones, lo que es neutrones y lo que es ya una composición interna, ¿listo? Entonces, por eso ya se denomina química. La densidad, entonces, en ese caso, es la cantidad de masa que hay en determinado volumen. Entonces, en la cantidad de masa que hay determinado volumen, si yo estoy mirando, eso es algo que puede afectar internamente a un elemento o externamente. Carizábalo, si hay dos Dylan, entonces porfa, miras porque debe haber uno que no tiene mucha señal y el otro que sí, entonces al que no tiene buena señal lo sacamos. Listo. Entonces vamos con Sotelo. Sotelo. Entonces, vuelvo y pregunto, en caso de la densidad, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia que me ocupa una cantidad de masa y un volumen más pequeño y tengo otra sustancia que tiene una misma masa pero un volumen más grande, ¿cuál de esas dos sustancias es más densa? ¿El que tiene menos volumen o más volumen? Sí, Sotelo. ¿Cuál sería? El que tiene más volumen. Entonces, entre más volumen tenga, y en ese caso, pues menos masa, pues menos denso va a ser, menos pesado. Entre menos volumen ocupe y mayor masa, más densidad va a tener. Pero, ¿esto qué sería? ¿Una característica física o una característica química? ¿Interna o externa? Sotelo. No. Guevara. ¿Externa, profe? Sería externa porque nosotros estaríamos mirando es externamente esa característica. Por lo tanto, entonces eso sería una característica física. ¿Listo? Muy bien, Dayana. Entonces, resulta y pasa que ahí ya tenemos, voy a darle el puntico aquí a Dayana. Ahí tenemos otra propiedad que ya sería una propiedad física. Aquí nos están hablando de algo de configuración electrónica, es decir, cómo están distribuidos los electrones en cada nivel de energía. Y nos dice que en el nivel 3
en el D y en el nivel 4S2. Entonces, en ese caso, la configuración electrónica es algo que nos indica a nosotros de cómo están ubicados los electrones y cómo se mueven en cada uno de los niveles de energía que tiene cada átomo. Entonces, esto sería una propiedad, ¿qué? ¿Física o química? Valentina Sánchez. Física. No. Entonces, esto es una configuración, una propiedad que es química. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la composición interna, de lo que ya son átomos, lo que son partículas como protones, electrones y demás. ¿Listo? Entonces, ahí de una vez aclaramos dudas. El número atómico, entonces, para recordarles, es la cantidad de protones que tiene cada uno de los elementos. Entonces, si yo digo que tiene el número atómico 26, es porque me está indicando que tiene 26 protones. A su vez, en la tabla periódica todos los elementos son estables, entonces tiene también 26 electrones. Entonces, en ese caso, ¿sería una propiedad química o una propiedad física? Sebastián Banda. Pues, profesora, yo creo que sería una química. Una propiedad química, ¿por qué? Porque estamos hablando ya de lo que es una composición interna, de lo que lo compone internamente. ¿Listo? Muy bien, banda. Seguimos. Otra propiedad que tenemos acá, estructura cristalina. Entonces nos dice a nosotros que generalmente es un estado sólido. Eso es lo que nos indica a nosotros la estructura cristalina, que es sólido. Si nosotros estamos diciendo que es sólido, ¿eso va a ser físico o químico? Sofía Gerena. Físico. Muy bien, entonces ya en este caso ya comprendimos qué es físico y qué es químico. Entonces, ya si nosotros estamos interviniendo con algo que ya es interno, o sea, estamos hablando de propiedades ya internas de cómo está distribuido el radio atómico, cómo está distribuido los electrones o cómo cuántos protones hay, es algo que ya es químico. Mientras que si es algo ya básico que nosotros podemos ver a simple vista, es algo físico, ¿listo? Tenemos entonces estados de oxidación. Los estados de oxidación a nosotros nos indica cómo ese elemento forma compuestos con otra sustancia. Entonces, en ese caso, si pierde o gana electrones. Entonces, ¿qué sería eso? Una propiedad que... Camilo Guevara nuevamente. ¿Física? Vamos con Angélica Villanueva. Es química, profe, ¿Por qué química? porque estás diciendo sobre la parte interna. Muy bien, entonces estamos hablando de cómo él o esa sustancia va a reaccionar. Si ya estamos hablando de reaccionar y de formar un nuevo compuesto, es algo que ya es químico, ¿listo? Y por último, entonces tenemos la electronegatividad. Electronegatividad es la fuerza de atracción que tienen, en este caso, los electrones o los elementos químicos para atraer electrones o en ese caso dejarse en quitar electrones. ¿Sería esto qué? ¿Químico o físico? David Santiago Márquez. Márquez a la una. Químico, profe. Químico. ¿Por qué químico? Porque electronegatividad, la atracción de, como usted, profe, como usted dijo, la atracción que, digamos, un imán encontrado con algo metálico. No, no hay un imán con algo metálico, pero sí es atracción. Pero entonces estamos hablando de unas partículas específicas. ¿Quién quiere ayudarle a Márquez para darle el punto? A los dos. Voy a mirar acá. Porque es de la Nanda, parte de... ¿de quiénes estábamos hablando? Alguien que haya prestado bien atención. Otelo. ¿De qué partículas estábamos hablando específicamente en el proceso de la electronegatividad? ¿De los protones, electrones o neutrones? Electrones.
Muy bien, entonces estamos hablando en ese caso de los electrones. Al hablar de los electrones estamos hablando de una propiedad química. Y la temperatura de fusión es la temperatura en la que nosotros podemos colocar esa sustancia sin cambiar su estructura, simplemente estamos cambiando de estado sólido y derritiéndolo a pasarlo al estado líquido. ¿Eso es una propiedad física o química? ¿Química? Elena, Física. 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 Elena levantó la mano. Física. Física, ¿por qué? Pues porque uno, nosotros no le estamos cambiando estructura interna, ni protones, ni electrones, ni nada, sino simplemente estamos cambiando lo que estamos viendo físicamente, que es un estado, de estado sólido a estado líquido, ¿listo? Esta es una actividad, entonces, para que porfa hagan este mapita conceptual, es de completarles de acuerdo a lo que yo les expliqué el día de hoy. Entonces, les voy a dar 5 minuticos, que creo que es lo que nos queda de clase, para que lo hagan con la actividad 2 del día de hoy. Bueno, tenemos 7 minuticos nomás. Mariana, ¿me confirmas cuando hayan terminado? Yo creo que tengo ahorita 2 clases más, por ahí a las 11, ¿no? Si quieren, entonces les subo la presentación y toman nota más bien del mapa conceptual y lo realizan como si fuera actividad de clase. Y esa la anexan con lo que es la actividad 2, ¿listo? Que pensé que íbamos a alcanzar a hacer esto, pero me toca llamar a lista, como me dijo aquí Laura. Entonces, primero voy a llamar a lista y ya, pues mientras tanto pueden ir copiándolo. El que lo acabe, entonces me va indicando para colocarle notica adicional. Arias, ¿está? Andrés Arias. ¿Está asistido? ¿Alguien que me confirme ahí en el chat? ¿Ha asistido a clases? ¿Nadie sabe? Panda, Señora. presente. Presente. Bernal, Samuel. Presente. Bien. Bernal Dylan. Presente. Listo. Bravo Paula. Presente. Listo. Caballero Darian. Presente. Cadena Derli. No, se acabó a las y 14. Derli no está. Caro. Ese nunca asiste, profe. Nunca, no. Chacón Santiago. Listo. Contreras Evelyn. Correa González Laura. Presente. Listo. Cuarán Jesús. Parizábalo. Serena. Presente. Gómez Nicolás. González Juan Sebastián. Guevara. Presente. León. Londoño. Londoño está. Lozano. Presente.
Lozano Diego Alejandro. Sí, señora. Luis Pineda. Presente. Márquez. Presente. Moreno. Joan. Moreno Joan no está. No sé si está. María Ángel. María Ángel Orozco. Listo. Parra Luisa Fernanda. Pineda Sergio. Pulido Sofía. Quesada Matías. Ramírez Juan David. Rey Dylan. Presente. Rincón Valentina. Rojas. Ana Sofía Rojas. Presente, profe. Aldarriaga Kevin. Presente, profe. Sanabria Laura. Presente. Sánchez Valentina. Mariana Sánchez. Presente, profe. Suárez Dionisio. Presente. Vargas Daniela. Presente. Villanueva Angélica. Presente. Y Zárate. Zárate hoy no estuvo participando ni nada. Raro. Listo, muchachos. Entonces, los que alcanzaron ya a copiar, entonces espero ya lo estén completando. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Listo. El día de hoy, entonces, voy a enviar la actividad 2. Esa actividad, entonces, va a estar para entregar también hasta el día 22. Igual que la actividad 1. ¿Listo? Entonces, pues la